El presidente Luis Guillermo Solís ha tenido la amabilidad de recibirnos en Casa Presidencial. Muchas gracias, presidente, para una última entrevista antes de dejar el cargo este 8 de mayo. Presidente, muchas gracias por recibirnos aquí en la Casa Presidencial. Y yo quisiera preguntarle, ya al cabo de 4 años, ¿qué es lo más difícil de gobernar? Mire, me parece que por la naturaleza de mi administración, que es la primera de la transición después del Estado benefactor hacia otra cosa que todavía no termina de perfilarse, la resistencia de diferentes sectores de la vida nacional, económicos, políticos, incluso mediáticos, burocráticos, una circunstancia histórica en donde ya los referentes anteriores no valen tanto, ¿verdad? La capacidad de bloquear hoy es mucho mayor en la Asamblea Legislativa, la complejidad de la norma o de las normas que tutelan la administración pública es gigantesca, hay contradicción entre muchas de esas leyes, los órganos de Contraloría Social son muy pesados. Entonces yo diría que es ese conjunto de factores que resisten el cambio, que resisten la forma con que pretendíamos gobernar, cambiando de manera muy rápida los procesos de toma de decisiones, lo que más probablemente confabuló en contra de un rápido movimiento en esos temas. ¿Por qué dice que es el fin del Estado benefactor? Porque ese Estado, que fue extraordinario durante más de medio siglo, yo diría bastante más de medio siglo, 60 años, 70 años, es un Estado que tenía una lógica de presidencialismo bipartidista casi perfecto, ¿verdad? Era un entendimiento que además partía de una visión profundamente social, no voy a decir que socialista, pero sí social, porque se fragua con la reforma social en donde coinciden socialcristianos y comunistas, y después avanza tras la guerra civil en un entendimiento, en una lógica más socialdemócrata. Bueno, esa lógica se termina con el neoliberalismo en los 90s y los entendimientos filosóficos e ideológicos que lo justificaron en su origen se trastocan y lo desdibujan hasta casi hacerlo desaparecer en esa década final del siglo XX. Hoy lo que tenemos es un Estado muy distinto a aquel, que ya no tiene la misma filosofía, que ya no cuenta con la estructura política más bien, mejor dicho, cuenta con una estructura política que no está de acuerdo al avance de las fuerzas sociales y por lo tanto se ha convertido en una sombra que tendrá que dar lugar a algo diferente que todavía no termina de fraguarse. Pero no tiene idea de qué va a ser, cómo va a ser ese Estado. Bueno, no, pero ya empezamos a ver algunos de sus perfiles. Es un Estado en donde el mercado va a ser mucho más fuerte que probablemente en el pasado, aunque aquel, como digo, no era socialista. Yo creo que va a haber un peso mayor del mercado, de las alianzas público-privadas, del sector externo, pero que tendrá que ser equilibrado como tratamos de hacerlo aquí, con los mercados internos mejor desarrollados, una vuelta al trabajo del campo y de la producción agropecuaria. Es un Estado mucho más liviano que el anterior, aunque debe de ser un Estado mucho más fuerte del que tuvimos a finales del siglo XX, para que pueda compensar a un mercado y a unas fuerzas privadas que no necesariamente coinciden con los objetivos generales que creo todavía son predominantes en la cultura política costarricense. Usted en el último discurso decía que esperaba que se diera una gran reforma, una gran reforma del Estado de nuevo, y que esta reforma sirviera para los acuerdos pluripartidistas. ¿Cómo se lo imagina? ¿Ya tiene alguna idea de si es un semiparlamentarismo o un parlamentarismo? Si el presidente Luis Guillermo Solís hoy pudiera esbozar esa nueva reforma, ¿cómo la haría? Yo avanzaría a un Estado muy parecido al francés, es decir, parlamentario pero con una fuerte presidencia, porque ese es el otro tema. La presidencia de otrora se le quitó, a la presidencia de otrora se le quitó autoridad. Es decir, los presidentes cada vez mandamos menos.
Y eso ha hecho que se vuelva mucho más difícil el alineamiento interinstitucional, la disciplina de las instituciones del Estado. Entonces yo me lo imaginaría como un sistema semipresidencialista o semiparlamentarista, dependiendo. Yo preferiría semiparlamentario, en donde las mayorías que se puedan constituir en la Asamblea Legislativa determinen de manera mucho más rápida y sin tantos obstáculos como en el momento actual el rumbo, las decisiones del Poder Legislativo, que debe tener un rol cada vez mayor en la toma de decisiones, porque es el que refleja mejor la sociedad diversa que hoy tenemos. ¿Y debe haber más responsabilidad en el Poder Legislativo, en los diputados, por lo que hagan o por lo que no hagan? Yo creo que sí, pero también eso significa que tiene que haber una constitución muy diferente de la Asamblea. No pueden seguir siendo 57 diputados. Y la lógica de integración del Parlamento no puede seguir siendo en la escala provincial. Hay que construir circunscripciones electorales más pequeñas de manera tal que la representación popular se garantice. Esto que estoy diciendo no es idea mía, esto lo ha dicho don Antonio Álvarez de Santi en su momento, don Constantino Urcullo, lo dijo la comisión de notables que convocó la presidenta Chinchilla, está muy en la lógica de don Alex Solís, está muy presente en los escritos de don Manrique Jiménez, o sea que hay una gran cantidad de estudiosos que lo han mirado. Por ejemplo, a mí me parece que incluso deberíamos de considerar la posibilidad de un Senado, porque hoy la Sala Cuarta está funcionando como si lo fuera, pero no es electa, sino que es designada por la Asamblea Legislativa. Entonces, si vamos a tener un Senado, mejor tengamos uno electo y le damos una representación a esas estructuras subnacionales de mejor manera, de mejor carácter, de mejor talante, más democráticas. Incluso se podría plantear la posibilidad de una revocatoria de mandato, ya que no vamos a tener la posibilidad de ir a un régimen mucho más parlamentarista o parlamentario, y en ese sentido a lo mejor eso sí sería posible. En el plano de lo que usted quiso hacer y no se pudo, ¿cuáles fueron los hechos que más le pudieron haber causado frustración? Pues mire, más que frustración, pues tal vez frustración es una buena palabra. Yo creo que todo lo que tiene que ver con obra pública, demasiado lento, demasiado débil la rectoría del MOP. Intentamos eliminar los consejos técnicos de todo tipo, pero no se podía hacer sin una ley. La ley, a pesar de que la presentamos a la Asamblea Legislativa, nunca fue aceptada. No hubo consenso en ello, ni la Defensoría de los Habitantes, ni la Contraloría y la Casa Presidencial nos pudimos poner de acuerdo respecto de aquella propuesta. Una muy mala práctica, muy malas prácticas en la negociación de los contratos de obra pública, un Consejo Nacional de Concesiones que a mi juicio es muy deficiente, no porque las personas que estén ahí sean deshonestas sino simplemente porque eso es un tema que tiene que ser altamente especializado, es una materia en donde se necesita gente que sepa de eso, y la concesión de obra pública es muy, muy compleja. Y después está el otro tema. ¿Es por la experiencia con el megapuerto? No solamente con eso. Mire, hemos tratado de empujar más fuertemente, por ejemplo, el Canal Seco. Y ahí las posibilidades de generar condiciones de competitividad no existen, ¿verdad? Porque las leyes de concesión son muy insuficientes también. Lo del megapuerto también, pero yo no me imagino, por ejemplo, en estos momentos la CNC sacando licitación el aeropuerto metropolitano en Orotina de Alajuela, no de Punta Arenas, como lo dije en mi discurso del Estado de la Nación. Vuelvo a pedir disculpas por ello, pero no tendría la capacidad para eso. Estamos hablando de inversiones de 1.500, 2.000 millones de dólares para una primera etapa. Sí, perdón, nos iba a decir otro tema, que hay otro tema relacionado con eso. Sí, yo, por ejemplo, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con la producción, a mí me gustaría que pudiéramos fortalecer y enraizar nuevamente el tema de los mercados locales. Queda mucho avanzado con los mercados regionales Chorotega y Brunca, y eventualmente el que vamos a tener en el Caribe, pero eso pasa por una reestructuración completa del CNP que no pudimos terminar, y que a mí me hubiera gustado si hubiese convertido en el instrumento
articulador por medio de la agregaduría de valor a esa nueva economía agroproductiva que me parece tiene muchísimo que darle al país. Y en el caso del CONAVI, que donde también se hace obra pública, fuerte obra pública, sin querer tirar sombras infundadas, hay mucho control, ya sea por la vía legal o por la vía o cualquier otra vía de parte de los contratistas sobre la administración. Puede haberla, yo no me atrevería a esto de que empieza un contrato que vale $100 millones y termina costando 200. No, eso sí, por eso yo me refería a eso como malas prácticas, ¿verdad? Ahora en la contestación a su pregunta anterior. Yo creo que sí, por eso es que yo creo en un ministerio rector mucho más fuerte. Yo estoy encantado con don Rodolfo Méndez como nuevo ministro de Transportes, porque creo que él entiende muy bien eso. Y así como no debemos tener a un Ministerio de Obras Públicas y Transportes atrofiado y grandísimo, sin capacidad ni nada, sino que una cosa más estratégica, más pequeño, con más fuerza y tal, tampoco podemos tener a las compañías constructoras haciendo lo que les da la gana con los contratos o administrando contratos de mantenimiento, como lo han hecho muchas de ellas en los últimos decenios. En la primera administración de Óscar Arias, él hablaba mucho de los grupos de presión y del control que los grupos de presión hacían sobre el Estado. Por más que los medios tecnológicos cambien, los medios de comunicación cambien, eso es algo que sigue quedando en su esencia. Es más, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, lo dice, cada vez que ustedes presentan un proyecto de ley, una reforma, todos los sectores querían jalar para su lado, sí, o evitar que los toquen lo menos posible. Me refiero a grupos de presión. Y poderes fácticos sí, también. Empresarios, sindicatos, sí, claro, colegios profesionales. ¿Eso sigue pasando? Sí, claro. Es una realidad, pero esa es la realidad de la democracia, ¿no? Conste, esto es lo que pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Japón. Aquí la gran pregunta es cuánto inciden, hasta dónde llegan, qué capacidad tiene el Estado de mantenerse a distancia de manera tal que la expresión legítima de esos grupos de interés y grupos de presión no termine socavando la tutela del bien común, que es la que tenemos en el Estado y que debemos preservar a toda costa. Yo no tengo ningún problema y por eso me ha llamado siempre mucho la atención eso del tema de las influencias indebidas y cómo, hasta dónde se llega o no. Aquí por la Casa Presidencial discurren todo tipo de grupos que vienen a pedir beneficios alegando las mejores razones, ¿verdad? Cooperativas, sindicatos, asociaciones empresariales, todas las que usted menciona y algunas más. Los poderes fácticos son una realidad de la política en general, incluso de la buena política. Entonces yo creo es que hay que hacerlos más visibles, que se entienda que esto es normal, aquí y en la Asamblea Legislativa, que también por cuesta de demoras desfilan y en muchos casos inciden de manera mucho más abierta de lo que hacen aquí. Entonces sí, sin duda. ¿Y qué hace un gobernante que cuando una reforma queda atrofiada por estos grupos de presión? Bueno, como ha pasado con el plan fiscal, por ejemplo. Bueno, mire, por un lado, reconocer que esos grupos tienen capacidad de incidir hasta ese punto. Por otra, si uno cree que aquello debe empujarse de todas maneras, hay que sacarlo. Yo le doy dos ejemplos. Fertilización in vitro. No era una reforma económica, pero tenía profundas consecuencias de orden ético y lo sacamos y seguimos insistiendo y empujamos hasta lograrlo. El otro tema, reforma procesal laboral, igual también había mucha gente que no la quería aprobar y se levantó el veto y echamos para adelante. Muchas leyes son el resultado de eso y de hecho me parece que la construcción de normas en democracia se nutre de esos diferentes puntos de vista porque óptimamente, hablamos ya del mundo de los ideales, no es una mala cosa que queden expresadas todas las diferentes opiniones para que en lo posible uno pueda articularlas, armonizarlas y sacar una ley que no debe ser para que funcione, debería de ser la expresión de todas ellas, o de la mayoría de ellas. Ahora que estamos mencionando el tema fiscal que tiene que ver con el asunto de los grupos de presión, primero, denos un panorama. El ministro de Hacienda dice que el segundo semestre de este año va a ser muy difícil
económicamente para el gobierno si no se aprueba la reforma fiscal, pero denos usted un panorama. Bueno, yo coincido con don Helio Fallas en esa percepción. Y cuando dije en mi discurso sobre el Estado de la Nación que había sido heroico el manejo que se había hecho de las finanzas públicas, me refería a él y su equipo, incluida la Tesorera Nacional, viceministra de Ingresos del gobierno. Yo creo que yo parto, cuando analizo esto, de algo que decía don Pepe, lo he mencionado, ¿verdad? Que los ticos tenemos gusto de caviar y bolsillo de gallo pinto. Esto es un problema de hace muchísimo tiempo. Tiene que ver con una visión nacional que va a tener que cambiar. El gran problema que tiene el déficit fiscal es que viene de la mano de un endeudamiento externo muy grande, porque al no contar con los recursos internos suficientes para hacer obra, hemos tenido que recurrir a los empréstitos, y eso, aunque es natural y es casi que obligatorio para un país tan pequeño como el nuestro, ya llegar al 50% de nuestro PIB en endeudamiento, pues se vuelve muy cuesta arriba. Entonces, a mí me parece que una obligación nuestra ha sido alertar sobre los riesgos que tiene la no aprobación del plan fiscal, y particularmente en el segundo semestre, porque en el primer semestre se dejan en caja alrededor de 800 millones de dólares que le servirán al nuevo gobierno para mantener estabilidad y para garantizar que la liquidez no se le afecte. Presidente, usted dijo en el discurso, y lo acaba de mencionar, que esto es el resultado de la acumulación de deuda durante una década. ¿Tiene el gobierno de Luis Guillermo Solís responsabilidad en esto también? Sí, claro, también, porque hemos tenido que aumentar la deuda, también en muchos sentidos, con buenos y malos fines. Le digo con buenos y malos fines porque no toda la deuda ha de verse como una cosa negativa. Nosotros entramos al gobierno con una obligación que habíamos adquirido en campaña de buscar al menos 400 millones, al final fueron 420 millones de dólares para pagarle a la Caja las deudas del gobierno central y permitir que la Caja liberara recursos para construcción de hospitales, EBAIS, centros de salud, equipamiento y fortalecimiento del primer nivel de salud. Bueno, esos 420 millones, ahí están, va a haber 842 mil millones de colones va a invertir la Caja en todos estos objetivos de aquí al año 2021. Bueno, eso es más endeudamiento, que era necesario. Entonces, claro, por supuesto que somos responsables de parte de ese endeudamiento, pero la mayor parte de ese endeudamiento viene arrastrándose, y ese endeudamiento tiene que ser pagado, y tiene que ser pagado en fechas específicas. La mayor parte de la deuda, afortunadamente, es con instituciones públicas, pero aún así, ese endeudamiento y recoger los recursos necesarios para pagar bueno, pero instituciones públicas que necesitan ese dinero para sus proyectos sí, claro. Y cuidado, no para su operación, ¿verdad? También. Sobre todo en el caso de la Caja. Así es. Y el Estado también requiere para su operación esos recursos. O sea, ya llegamos a un punto en donde el endeudamiento también se está usando para fines que no deberían ser los que son, ¿verdad? Sino que para inversiones en proyectos productivos, no en gasto corriente. Presidente, el gobierno suyo fue el que otorgó el mayor aumento presupuestario de esta década, un 18.6, casi 19% en el 2015. Pero ¿Cómo explica eso? No, bueno, es que lo hemos explicado hasta la saciedad. Tuvimos que pagar una enorme cantidad de recursos precisamente en amortización de la deuda. Claro, si usted le quita eso, el gasto no fue mayor que el de los otros 3 años. Claro, pero parte de esa colocación la hicieron ustedes mismos. Bueno, claro, pero la menor parte, la mayor parte venía arrastrándose. Si nosotros estamos pidiendo plata prestada desde hace décadas, entonces nosotros tuvimos que hacer una presupuestación extraordinariamente alta para pagar en un punto del calendario, que fue el 2015, una cantidad descomunal de intereses que estaban acumulándose. También hubo un aumento en las transferencias al FES, a las universidades públicas, y un aumento salarial que con los pluses tiene un efecto en cadena. ¿Considera que eso estuvo de acuerdo con las circunstancias en ese momento, bueno, como económicas? Digo, yo creo que si usted le resta lo que pagamos en intereses a todos los demás rubros del presupuesto, el crecimiento no fue mucho mayor que el de los demás años. De hecho, en los últimos 2 años, el presupuesto de esta administración fue el más bajo de una década.
logramos controlar el gasto de manera extraordinaria. Y eso se hizo gracias a que redujimos el peso que tenían las convenciones colectivas, de que se congelaron salarios, de que se detuvieron viajes, de que se bajaron las anualidades, en fin, una serie de cosas que se lograron a pesar de los efectos que tenía sobre nosotros el déficit fiscal. Hace más de 4 años, cuando estábamos todavía en campaña, recuerdo en una entrevista en el Parque Nacional, por cierto, que usted dijo que no entendía cuál era la obsesión de los neoliberales con el déficit fiscal. Que el país, como cualquier familia, pudieran tener un déficit manejable, una deuda. ¿En qué momento ya como presidente se da cuenta de que la situación se puede estar saliendo de control? Cuando se evidencia que la combinación de deuda y déficit es muchísimo más grande de lo que puede soportar la economía. Y eso era evidente ya después del primer año. Y por eso fue que los proyectos de ley, 9 de ellos, se presentaron a la Asamblea Legislativa sin esperar más dilación, sin más dilaciones, porque había que invertir mejor, recoger más, gastar menos, en fin, todas las cosas que habíamos dicho en campaña que íbamos a hacer sin esperar mucho más tiempo que ese. Claro, pero desde la campaña usted dijo que incluso quería esperar 2 años. ¿No retardó eso el sentido de urgencia? No. E incluso en el Congreso. No porque como le digo, los proyectos de ley fueron presentados muy rápidamente. Don Helio los tenía porque lo que hizo fue que en lugar de tener un solo paquete, lo partió en 9 proyectos, de los cuales 7, dicho sea de paso, se aprobaron. O sea, aquí el problema, Esteban, se lo digo con toda franqueza, es que la gente no quiere pagar impuestos y los que más tienen, menos quieren pagar. Y esos son los sectores empresariales y los sectores de empleados públicos. Y los argumentos que van a utilizar son siempre los mismos. Recorte más. Yo digo, ¿a dónde recorto más? ¿Verdad? Cóbrele a los ricos más. Bueno, ¿cómo hacemos para cobrarle a los ricos más si no teníamos los instrumentos para ello? Que ahora sí tenemos con una tributación directa muy fortalecida gracias a nuevos instrumentos electrónicos y digitales. Entonces, en realidad lo de los tiempos fueron los tiempos bien administrados porque, como le digo, los proyectos de ley se trasladaron a tiempo y las razones por las cuales no se aprobaba el plan fiscal porque hubo tiempo suficiente para hacerlo fueron precisamente los grupos de interés y los grupos de presión que no lo permitieron. Ahora, pero me dice que sí lograron obtener todas las herramientas que ocupaban en materia de cobro. Bueno, por lo menos muchas de ellas. Yo no sé si todas porque siempre hay más que la tributación directa va a continuar desarrollando, pero muchas sí, y el resultado de eso fue que aumentó la recaudación en un 40%, lo cual en los 4 años, lo cual es un gran logro. Es un gran logro, pero sigue siendo insuficiente. Sí, claro. Ahora vamos del lado del gasto. A principios del año pasado, 2017, ustedes le retiran el apoyo a la reforma del empleo público. ¿Por qué se cedió ante los grupos de presión del sector público? No, mire, porque otra vez, ahí el tema hay que equilibrarlo un poquito, ¿verdad? Sí, es cierto que hay un aspecto fundamental que tiene que ver con los enganches y los encadenamientos salariales, pero el gran problema del gasto público no está por ahí. El 90% de los presupuestos, usted sabe, están asignados por vía legal y por lo tanto las posibilidades de cambiar eso no existen, excepto que uno quiera entrar a masivos despidos que hubieran puesto, me parece, en grave riesgo la paz social del país y que también hubiesen significado paralizar muchos de los programas del Estado. Es decir, estamos hablando que para bajar un punto del PIB o para aumentar un punto del PIB en recaudación, hay que sacar a 20.000 personas a la calle. Entonces, es mucho más complicado que simplemente estar haciendo malabarismos presupuestarios respecto del salario. Y si bien es cierto, hemos estado insistiendo mucho en temas como, por ejemplo, la evaluación para las anualidades, que estos no son derechos adquiridos, que tenemos que ser mucho más rigurosos con la que no se sigan aprobando leyes que sigan enganchando salarios y todo lo demás, pues también hay que ser realista y en un momento de vorágine como el que se vivía en ese momento con respecto a los salarios, había que ponerle algún límite. Claro, presidente, pero haberle detenido el crecimiento a los pluses salariales habría desahogado un poco las transferencias que el mismo gobierno tiene que hacer a las instituciones. En 20 años.
Bueno, pero entonces se le deja una herencia. Sí, bueno, pero es que yo tenía que gobernar en 4. O sea, aquí tenemos que cuidar también los tiempos. Mi responsabilidad es de 4 años. Esto no iba a resolver el problema sino hasta dentro de 20. Y había una serie de otras medidas que sí podían ser de aplicación inmediata, que quienes estaban pidiendo que bajáramos salarios y restituyéramos los pluses no estaban dispuestos a conceder tampoco. Entonces, esto es parte de una negociación muy complicada que se hizo con un gran sentido patriótico y entonces, de parte de Hacienda. ¿Quién debía tomar la responsabilidad por lo que va a pasar en 20 años? Bueno, yo creo que todos. Ese es el tema. El problema fiscal no es un problema del gobierno. Lo que pasa es que le cuesta a la gente que no es experta en el tema entender la gravedad de la situación. Véalo de esta manera. Los mismos diputados que no quieren aprobar los impuestos son los que piden más inversión para sus comunidades, por ejemplo. Entonces hay una fantasía que no es realista respecto del peso que tiene lo fiscal en las posibilidades de desarrollo del país. Usted menciona otro tema importante, que es los gastos fijados por ley. Creo que el 4 o 5% es lo que puede un presidente decidir. Así es. El resto está comprometido. Sin embargo, el tema se mete en el Congreso ya al puro final. Creo que lo llevan 2 diputados del PAC, pero les archivan el proyecto y ustedes lo vuelven a colocar en el plan fiscal. ¿Por qué fue hasta estas alturas que se empieza a pujar sobre ese tema? Bueno, mire, como le digo, hubo 7 proyectos de ley que había que ir sacando en un proceso ordenado de manera tal que se pudiera hacer lo que se hizo, que fue recaudar más y evitar que se desfondara la hacienda pública. Estos proyectos son proyectos muy complicados de pasar en la Asamblea. Y otra vez, una reforma de algunas leyes que obligan a ciertas erogaciones presupuestarias, como por ejemplo el PANI. Cambiar eso toca un montón de intereses y de sectores y que son capaces de bloquear el trabajo parlamentario, la vía parlamentaria. El punto es saber, a mí me gustaría conocer de parte del presidente si esas asignaciones presupuestarias amarradas a porcentajes de impuestos o a un equivalente de salarios son realmente necesarias. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, a mí me parece que el mantener el 8% constitucional para educación pública sí lo es. ¿Por qué? Bueno, porque esa es una marca nacional, porque esa es un entendimiento que el país ha forjado a lo largo de casi 200 años de vida independiente, en donde la educación ha jugado un papel muy importante. Entonces, a mí me parece que esa es una que sí tiene sentido. Hay otras que no, claramente. Yo tengo serias dudas de si el PANI debe recibir el 7% de todo el presupuesto nacional de un año y encadenarlo con el del siguiente y seguir aumentándolo. Me parece que no se justifica. A no ser, y con eso otro montón de leyes, a no ser que se tenga una planificación mucho más rigurosa. ¿Hay alguna otra de estas asignaciones que usted cuestione? Bueno, tendríamos que ver la lista, pero le cuento que no es sencillo. Hay algunas porque lo intentamos, ¿verdad? Incluso cuando estuvimos viendo el tema de la ley, yo en determinado dije, no, suave, está bien el principio, pero no vayamos aquí a aplicarlo a revientacincha a todos los rubros del presupuesto que están amarrados, porque nos podemos ver en un serio problema con respecto a obligaciones que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de las asignaciones familiares o programas sociales. Podemos dejar a un montón de gente en una condición deplorable. Antes de que se me olvide, yo quisiera saber si usted, ahora que mencionaba lo del 8% del PIB para educación, si usted está de acuerdo con esta recomendación de la OCDE, que entiendo que la incluyeron en el plan fiscal, de incluir, por ejemplo, el gasto del INAH para alcanzar el 8%. Sí. No, yo no estoy de acuerdo. Me parece que la recomendación tiene mucho sentido en la lógica del OCDE, ¿verdad? Porque ellos miran todo el paquete como si tuviera el mismo peso. Yo creo que el entendimiento de un 8% para la educación pública desde la etapa preescolar hasta la universitaria debe mantenerse estrictamente referida a la educación académica, no a la educación profesional, que representa una cantidad importante de recursos de otro tipo. Eso equivaldría, me parece, a cercenar una parte importante del presupuesto de educación que hoy tenemos para primaria, secundaria y la universidad y la educación universitaria. Pero, presidente, ahí sí quisiera entonces que nos explique por qué Hacienda a veces presentaba proyectos como capítulos con los que usted no estaba de acuerdo. Por ejemplo, Hacienda acaba de incluir
este tema del que estamos hablando en el plan fiscal. No, pero eso fueron los diputados, no fue Hacienda. Hacienda acogió no acogió, tomó nota de esa recomendación de algunos diputados que han insistido que eso tiene que estar ahí para que aprueben el plan fiscal, pero no es una iniciativa de Hacienda. De hecho, la OCDE no nos lo obligaba a aceptar, era simplemente una recomendación. Luego, al principio del gobierno, Hacienda propone una reforma fiscal en la que incluye gravar a las grandes cooperativas, y después usted dijo que no estaba de acuerdo. ¿Ellos le decían a usted antes de presentarlo? No, vamos a ver. Bueno, primero, esto es una democracia, no es una dictadura, y el presidente tiene voz siempre y voto decisivo en mucho, pero no en todo. Y el manejo escrupuloso, escrupulosamente técnico de los cuadros de Hacienda, yo lo he respetado siempre. Tengo otras discrepancias, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que le pongan impuestos a los libros. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy bibliófilo y porque creo que eso es muy importante, que es un mensaje muy importante que hay que dar de un país en donde la educación es central. Bueno, pero pusieron un impuesto bajo, pero lo pusieron. Pero eso es una opinión como cualquier otra. No es que yo me siente con los equipos de Hacienda y me ponga a ver partida por partida, a ver qué le ponen impuestos o qué no. Simplemente cuando conozco el tema y puedo incidir, lo hago, y si no, lo expreso. Y prevalece. De todas maneras, lo que Hacienda lleva a la Asamblea Legislativa los modifican los diputados y las diputadas. Claro, pero la voz del presidente tiene mucho peso. Sí, bueno, y cuando he tenido que opinar, he opinado, y a veces se ha escuchado la voz, y otras veces se ha considerado que eso es técnicamente complicado. Y hablando de grupos de presión, ¿qué pasó con la modernización del sistema de transporte de autobuses? Bueno, está la etapa primera ya concluida, y hay una planificación para las próximas etapas que queda en marcha. Resolverá el señor ministro de Transportes si considera que eso deba de avanzarse. Me da la impresión que la nueva rectora de esa área, que es la primera dama, Claudia Dobles, tiene mucho interés en que ese proceso no se detenga, y me parece que tiene razón de que así sea. ¿Es parte de los proyectos de los que se habló en campaña en 2014 que usted hubiese querido avanzar más? Sí, pero ese era un proyecto que sabíamos desde el principio que tenía unos niveles de complejidad tan grandes que probablemente no se iban a terminar. Es que hay otros que sí pensábamos que se podían terminar, como por ejemplo los intercambios de La Lima y Taras. Ahí pensábamos que podíamos tener un mayor avance. Las rutas San José-San Ramón, yo pensé que podíamos tener un mayor avance. Pero en el caso de la interconexión vial, en el caso de la troncalización, el pago electrónico, etcétera, ahí había que empezar por poner en la misma sintonía a grupos que habían sido muy antagónicos, cosa que logró la viceministra Alicia Castillo, pero después de un gran esfuerzo que tomó mucho tiempo. ¿Usted nos puede contar nada más la figura que tenemos atrás aquí en Casa Presidencial? Sí, ¿cuál es la historia? Ese petroglifo fue traído a Casa Presidencial por don Rodrigo Carazo cuando se mudó la Casa Presidencial de la antigua, que estaba donde hoy se ubica el Tribunal Supremo de Elecciones, en el costado noroeste del Parque Nacional, aquí a Zapote. Esta Casa Presidencial era la oficina de Fertica, una compañía de fertilizantes mexicana. Don Rodrigo se encontró este petroglifo en una de sus giras, se lo iban a robar, originalmente había estado enterrado, lo habían sacado de su emplazamiento original, entonces se lo trajo para acá. Y años después los arqueólogos hicieron un análisis, un estudio del petroglifo, resultó ser un petroglifo maleco, de alrededor del año 800 después de Cristo, o sea que es relativamente reciente. Tiene una cara que refleja, según dicen los especialistas, a un chamán en estado de éxtasis, con el pelo lleno de pájaros, de aves, y entonces lo que sugieren los arqueólogos es que es un chamán, un sacerdote indígena, que está narcotizado, o sea, está drogado, probablemente con algún tipo de tabaco silvestre que lo drogó. Así es que en la Casa Presidencial tenemos un monumento a un chamán drogado, que es algo que a mucha gente le llama la atención. Okay. Presidente, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿verdad? No, gracias a ustedes, Esteban, y aprovecho para enviar un saludo muy cordial a todas las personas que nos han escuchado y visto en esta entrevista, porque será la última que le doy como presidente de la República, pero siempre muy agradecido por la posibilidad de
de expresar las opiniones y de discutirlas con usted en este medio. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Un placer, presidente.